¿Sabías que la primera proyección de cine en Guatemala se realizó el 26 de septiembre de 1896 en el pasaje Aycinena de la Zona 1 capitalina? 3 meses después, se hizo la primera proyección cinematográfica en Quetzaltenango, el cual fue un cortometraje, la cual permitió al cinematógrafo hacerse conocer en los demás departamentos. La industria del cine resultó ser un medio difícil de mantener por el tipo de inversiones que se necesitaba, y la situación social y política no ayudó que mejorara la producción de largometrajes guatemaltecos. Por cierto, ¿sabías que las películas mudas eran amenizadas con marimba y luego habían espectáculos de payasos? En Guatemala han habido diferentes etapas del cine que se realiza en Guatemala, o el cine que se viene a producir dentro del territorio o producido, digamos, por guatemaltecos, que es como las dos acepciones que hay para saber si una película pertenece a un territorio, que se haya rodado en el territorio o que alguna persona de esa nacionalidad haya rodado una película. En Guatemala realmente hay noción del cine desde inicios del siglo XIX. Sin embargo, creo que ya en cuanto a industria hubo un momento en los años 70, sobre todo con el director Rafael Lanuza, quien produjo muchas películas con una productora que era Tikal Producciones, las cuales se producían en Guatemala, pero se vendían en México, se distribuían en México y se registraban en México como películas mexicanas. Entonces sí hubo una memoria fílmica producida en Guatemala, pero que se distribuyó, digamos, en México. Hubo películas que fueron muy famosas de esa época, sobre todo el cine de luchadores, el cine de lucha libre era como muy común en esa época. Rafael Lanuza se esforzó a manera de hacer con las imágenes en movimiento una verdadera industria, invirtiendo su propio capital. Fue muy poco el estímulo recibido para la producción de films de largometraje. Desafortunadamente para la incipiente cinematografía guatemalteca de esa época, Rafael Lanuza fallece el 27 de junio de 1987, al mismo tiempo en que se filmaría una película cuyo argumento no le gustó a un funcionario del gobierno, quien negó la licencia de filmación, echando a perder un trabajo preparado con muchos meses de anticipación, tanto en Guatemala como en México. Por el tema de la guerra en Guatemala, pues se deja de producir casi que desde los años 60. Digamos que Tikal Producciones produce en los 70, pero con temáticas que fueran bastante comerciales, sin entrar mucho en detalle en temáticas sociales. Y luego, pues en los 80 se intenta hacer una serie, en los 90 se produce el largometraje El Silencio de Neto. Después de su muerte hubo un lapso de aproximadamente 10 años en los cuales no se produjo ninguna película en Guatemala. Y esto lo menciono porque a veces los historiadores dicen de que no se hicieron películas en ese periodo por la guerra interna y todo esto, pero la realidad fue que cuando Rafael Lanuza muere se pierden los contactos de coproducción con México y no se vuelve a hacer nada hasta 10 años después. Formalmente hablar de una industria es un poco complicado porque no se han dado todavía las condiciones para hablar de industria. En el tema de industria, obviamente el Estado tendría que participar para poder reconocer a este gremio y poder facilitar que este gremio pueda producir en el país. En cambio, no ha sido así. Digamos que sí han habido leyes de cine, han habido acuerdos gubernamentales y cosas así, pero no lograron establecer una industria per se. Creo que el tema del cine que se produjo en los 70s es un cine que sin duda pertenecía a una industria, pero no era una industria que estaba consolidada en Guatemala. Entonces, tal vez eso yo no sé si podríamos llamarlo realmente industria, porque favorecía la industria de México.
Hablarlo como industria como tal todavía no. Sí estamos como dando pasos para llegar a ser una industria. Recordémonos que para hablar de industria pues tenemos que tener estos pilares claves que sería la producción, la distribución y la exhibición. Si podemos ver, en nuestro país todavía no hay personas que se dediquen totalmente a la distribución cinematográfica. Todavía cuesta distribuir las películas que se realizan aquí en Guatemala. Cuesta todavía que tengamos, por ejemplo, un fondo. Todavía no tenemos un fondo, todavía no tenemos una ley de cine. No tenemos un fondo cinematográfico que apoye a las producciones. Entonces, básicamente las producciones que se han realizado con mayor auge aquí en el país han sido coproducciones con otros países. Entonces, no podemos hablar como una industria como tal, pero sí ya estamos dando pasos para llegar a eso, ¿verdad? Pues sí, es bastante difícil la realización del cine en Guatemala actualmente. La principal dificultad que existe es el factor económico, que no existe una entidad que apoye monetariamente a los realizadores, y aparte de eso, ¿cómo decirlo?, como la falta de cultura o de educación cinematográfica general en el país, que no ha promovido al menos a un estándar de industria la producción de cine guatemalteco, y que por ende esto recae en que las producciones sean muy contadas, que a comparación con otros países latinoamericanos, o que estas pocas producciones que hayan sean de una calidad baja. A partir del año 2000, que se empiezan a producir películas en Guatemala con mayor regularidad, se ve la necesidad, por ejemplo, de tener una ley de cine, de tener fondos de cine para Guatemala. Y creo que al final, si no se han dado las condiciones para una industria de cine, es porque también el Estado no ha logrado capitalizar y visibilizar a ese gremio, que de alguna manera tengan fondos, que sea sencillo producir en Guatemala, que se pueda exhibir en Guatemala, que podamos coproducir en Guatemala. Entonces, eso ya es hablar de industria de cine. Por el momento, todavía creo que no podemos hablar de industria de cine. Hace falta que haya una ley de cine, hace falta que hayan fondos de cine, hace falta que hayan festivales y salas de exhibición, digamos, que no sean comerciales para poder visibilizar el cine en la región. Entonces, creo que ya existen todos los elementos para que exista una industria. Ya hay técnicos que saben funciones de fotografía, de arte, de sonido, hay gente que está escribiendo guiones, y básicamente el primer acercamiento del Estado para poder visibilizar eso es crear la unidad de cine, con lo cual pues por lo menos ya tenemos denominación de origen, o sea, ya podemos decir que las películas son guatemaltecas, podemos coproducir con otros países amparados en las leyes de Ibermedia, y ya empiezan a ver los primeros fondos, en este caso el DocTV, y pues los fondos de Ibermedia que ya los guatemaltecos podemos acceder. Sí, sería de mucha ayuda para el cine de bajos recursos, aunque a la vez trae sus contras, que ahí es como que un poco la pelea de sí a favor de la ley de cine o en contra de la ley de cine, porque, digamos, al existir una ley de cine, quiere decirse que ya se establece como industria la realización de cine en Guatemala. Entonces ya se produce en base a dinero, ya legalmente estás realizando cinematografía dentro del país. Pero un punto en contra es que elimina un poco o choca un poco la cuestión de esa libertad que se tiene ahorita en cuestión de cine de bajos recursos, de decir vamos a grabar a tal lado y solo pedimos autorización en el lugar donde vamos a grabar y ya. Con una ley de cine lo que se tendría que realizar ya es un permiso legal, ya hablar con abogados, cuestiones de estas, lo que limitaría un poco más el trabajo a como se ha venido trabajando el cine independiente actualmente en Guate, pero por otro lado, digamos, este mismo apoyo legal que existiría allá ayudaría a que no hubieran tantos problemas en rodaje, como que se te caiga una locación, que incluso que llegue la policía a decirte qué es lo que estás haciendo ahí porque no tenés una autorización. Si existiese ya la ley de cinematografía, esto se eliminaría por completo. Entonces sí,
trae muchísimas más ventajas que los puntos en contra. Y los puntos en contra solo son ni siquiera como que te limite a realizar, no, sino el punto en contra que veo yo es en cuestión de libertad creativa, que ya tenés que tener una preproducción muchísimo más sólida y desde antes tener todos los permisos y logística realizadas. Pero sí, ayudaría un montón la ley de cine. El cine guatemalteco está buscando su identidad. Entonces creo que sí es muy importante que el cine de alguna manera fije, nos muestre lo que nosotros somos a través de nuestras narrativas. Y por otro lado, hay un montón de universidades ahora ofreciendo estudios de cine, hay un montón de jóvenes que están estudiando cine, no solo en Guatemala, sino afuera de Guatemala, mucha gente que se está formando en otras universidades o escuelas de cine del mundo. Entonces ya hay un sector audiovisual grande y fuerte en Guatemala que no está reconocido. Nosotros no tenemos IX, no tenemos IRTRA, nos hace falta como gremio de alguna manera tener también una seguridad social que el Estado ofrece. Entonces creo que Guatemala sí está lista para eso, pero hace falta de nuevo que el Estado de alguna manera intervenga en este gremio que se está formando. Entonces para mí ya Guatemala hay muchos cineastas, hay muchísimas historias que contar. También está un poco de moda el cine que estamos haciendo en la región, en Centroamérica. Entonces creo que es una excelente oportunidad para visibilizarlo y obviamente es súper importante, pues el arte siempre va a ser bien importante para los pueblos porque es su manera de expresar su sentir. Para las nuevas generaciones pues es un gran reto porque básicamente ellos van a ser los que tienen que generar la industria. Entonces hoy en día se están graduando ya personas de esta carrera, pero el reto para ellos es crear industria, crear producciones, crear empleos, darle empleo a los que van más arriba, darle empleo a los que vienen abajo, los que vienen saliendo. Y pues yo creo que es una gran oportunidad para el país. Tenemos que aprovechar esa oportunidad nosotros como las personas que estamos empezando en este rollo, pues de agarrar esa oportunidad, aprovecharla y tratar de crear la industria que necesitamos, ¿verdad? Con esto de que ya hoy en Guatemala existen escuelas, universidades que nos enseñan cinematografía, ya estamos creando competencias, ya estamos creando personas capaces para crear cine con altos estándares aquí en Guatemala. Entonces, creo que sí vamos a poder llegar a ser una industria. En cuántos años no se los puedo decir, pero creo que vamos en ese proceso. Mientras las personas de Guatemala, mientras el Estado y los empresarios guatemaltecos no quieran invertir en Guatemala, los cineastas estamos como en la dependencia de fondos internacionales. Entonces, la verdad que es un poco triste tener que depender de fondos internacionales, pero lamentablemente esta es la situación que estamos viviendo en Guatemala, a pesar de que ya el cine guatemalteco ha trascendido, ha ganado y ha participado de los mejores festivales de cine en el mundo. Todavía es muy reacio lo que está pasando en cuanto a industria. Hay mucha desconfianza, estamos viviendo en una sociedad muy polarizada y lamentablemente la gente que tiene más poder en este país es gente que no quiere que se desarrollen todos. Entonces estamos como en una desventaja. Entonces sí hay un apoyo internacional, pero creo que como todo apoyo internacional, esos apoyos de repente terminan y cuando nos dejen de apoyar afuera, ¿qué vamos a hacer con nuestras películas? ¿Cómo las vamos a financiar? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, ¿por qué estamos haciendo carreras de cine? ¿Por qué estamos estudiando en escuelas internacionales si no podemos vivir de nuestra profesión? Entonces, yo creo que sí es una alerta para el Estado de Guatemala de que visibilice el movimiento del cine y lo reconozcan y lo apoyen.